Ok. Buenas noches, soy Ricardo Jiménez, ayudante de micro de Meta. Vamos a hablar acerca de los siguientes temas, específicamente los que son venas, ok, las venas que toma la doctora. Vamos a hablar de lo que es pared cardíaca y riñón. Comenzamos primero por venas. Esto es un tema al cual suele ser bastante debatible de cómo son los pinchos, pero por lo general voy a intentar hacerlo lo más específico posible de cómo toma la doctora. Esto de 10 milímetros de diámetro es, a veces la doctora le suele pedir una característica y esto suele servir demasiado, porque es la característica que por lo general ella suele pedir o que ella quiere, ¿ok? Comenzamos con vena de gran calibre. ¿Qué tenemos en la vena de gran calibre? Primero, ¿cómo identificarla? La vena de gran calibre se identifica rápido debido a que la túnica adventicia, en primer lugar, está súper ancha. La túnica adventicia comenzaría desde aquí. Ya se las voy a comenzar a delimitar. Desde esta zona de aquí hasta acá. Desde allí se delimitaría lo que es, todo lo es túnica adventicia, ¿ok? Comprendido hasta allí, entonces, si yo comienzo a delimitar todo esto, sería túnica adventicia. ¿Y cómo yo sé que esto es túnica adventicia? ¿Cómo sé que no es vena capa mediana ni nada de eso? Pues fácil, porque esta porción que está más cercana a la luz vendría siendo lo que es la túnica íntima. La túnica íntima, como tienen aquí en el texto, tiene células endoteliales, que sería básicamente esta porción de aquí. Eso sería lo que es la porción de las células endoteliales. También la literatura nos brinda que hay un subendotelio más abajo de las células endoteliales. Serviría como un elemento. Ahora, justo en esta línea que acabo de trazar, justo allí estaría lo que es la membrana basal. ¿Ok? Entonces, primero tendremos endotelio, más abajito, subendotelio, y justo esta línea que acabo de trazar sería la membrana basal. Entendido hasta allí, no hay ninguna duda. Para comenzar y seguir. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? Hay unas fibras longitudinales. Estas fibras longitudinales van a estar en este espacio de aquí, específicamente, que voy a trazar. Este espacio de aquí. ¿Cómo yo sé con mucha seguridad que ese espacio de allí tiene lo que son las células de músculo liso o fibras de músculo liso? Es bastante sencillo, porque según la literatura nos brinda, realmente la túnica media dice que es un poco más grande que la que es la túnica íntima, pero, pero, como pueden darse cuenta, se dan cuenta que aquí lo que son los haces viras musculares son bastante grandes, ¿verdad? Ahora, voy a borrar esta línea aquí para que puedan observar rápido. Se dan cuenta que aquí, si hacemos zoom, van a ver fibras musculares. ¿Se dan cuenta? Hay como una especie de círculos, no sé, pero realmente son fibras longitudinales, pero se ven como forma de círculos. Todo esto formaría parte de lo que es la túnica media, que sería pues fibras musculares lisas. Por lo tanto, donde hay fibras musculares lisas no tan grandes, pertenecería a lo que es la túnica media. ¿Cuántas capas de músculo liso contiene? Pues contiene entre 2 a lo que son 15 capas de músculo liso. Esa podría ser otra característica que pueden aportar a lo que es la placa. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es la adventicia. La adventicia, a diferencia de las demás adventicias, de las demás venas o vasos, la vena de gran calibre se caracteriza principalmente por contener estos como placas de músculo liso, aunque realmente son fibras de músculo liso. Todo esto, ¿verdad? Desde aquí. Se dan cuenta que estas placas o haces de músculo liso son muchísimos más grandes, ¿verdad? Son muchísimos más grandes. Entonces, por lo tanto, yo ya puedo discernir que esto es parte de la adventicia. Y esto de allá, esto de acá, pues sería tejido conjuntivo. Entonces, por eso identifico la vena de gran calibre, por las fibras musculares lisas o placas musculares lisas bastante grandes que tiene la túnica adventicia. Además, que si se dan cuenta, tiene un gran tamaño, a comparación de la túnica media y la túnica íntima, que son súper chiquitas. Será la suma de estas dos. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda para pasar a lo siguiente? Y claro, a pesar que en esta placa o en la mayoría de las placas no se vea que existe lo que es el vasa vasorum, un nervus vasorum,
podría contar como elemento si no se les ocurre nada más y están en adventicia. Ahora yo quiero probar ahorita mismo, a ver si entendieron, probar con una forma de evaluación como toma la doctora, poniéndoles un pincho, por ejemplo. Ahora, si yo, por ejemplo, les pusiera un pincho aquí, ¿qué me dijeran que es? ¿Quién se atreve? Túnica Túnica íntima, adventicia. adventicia. ¿Quién dijo eso? Yo, Debbie. Correcto. Esto sería túnica adventicia. ¿Cómo sabes que es túnica adventicia? Exactamente por estas placas gigantes de músculo liso. ¿Ok? Ahora, si yo les coloco la mítica, esta es la mítica, el mítico pincho. Si yo les coloco un pincho así, ¿qué me dijeran que es? Endotelio. Ok, realmente no sería endotelio, sería subendotelio, pero quiero que midas la túnica. La íntima. Íntima. Correcto, túnica íntima. Túnica íntima, correcto. Ahora, si yo les señalo aquí, ¿se dan cuenta, se dan cuenta estas fibras pequeñas musculares? ¿Qué túnica sería entonces? Túnica media. Correcto, porque las fibras musculares son mucho más pequeñas a comparación de la adventicia. Entonces, ¿les queda claro un poco así con este sistema de pinchos, cómo les pueden tomar? ¿Quedó claro esta placa de aquí? Igualmente tengo Sí. otra más abajo. Cosas importantes. Si al curso les tiene tema, por lo general suele tomar dos características. Entonces, ¿qué dos características pueden poner? Túnica media, 2 a 15 capas de músculo liso. La otra es que mide de 10 milímetros de diámetro. ¿Ok? La otra Oye, una característica cosa. pueden poner como Hola. característica diferenciadora de la placa o característica común de la placa, que sería básicamente que la túnica adventicia es mucho más ancha que la túnica media. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien abre el micrófono? Que no puedo ver el chat. Hola. Hola, sí, dime. Lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, lo digo para las demás personas. Cuando nosotros estábamos haciendo lecciones con la doctora Nerva, ella dijo que no va a tomar en cuenta túnica íntima, ni túnica media, ni túnica adventicia. O sea, no puedes poner Exactamente, esas cosas. ¿En serio? justo. Sí, Sí, exacto. ajá, y tampoco, por ejemplo, y si estás en alguna otra placa que tiene tejido linfoide, no puedes poner linfocitos, no puedes poner nada de esas cosas. Y si estás con fibras, no puedes poner fibroblastos ni nada de esas cosas. O sea, no puedes poner nada que tenga que ver con la placa, literalmente. O- ok, comprendo, pero por ejemplo, es válido que yo ponga aquí túnica íntima y que contiene endotelio, subendotelio, lámina basal, membrana basal y músculo liso. ¿Sería Sí, válido esos elementos? Claro, O entonces por eso sea, tienen las diapositivas. yo creo que tal vez, ajá, ajá, exacto, lo de endotelio, esas cosas, sí, pero por ejemplo no le puedes poner simplemente como que túnica íntima y una cosa, sino que tienes que poner, si es que vas a poner, tienes que poner todas las cosas que hay, pero no puedes poner que hay túnica íntima. Ok, Disculpen, Ajá, por es para las ejemplo, personas que tengan con ella. ok, mira, en mi práctica te digo de que a nosotros nos puso una placa de arteria elástica y teníamos ok. que identificar la zona de la arteria y era la túnica adventicia. Entonces Sí, creo es que verdad, no, eso es verdad. el pincho es más por la zona, pero no porque lo vayas a poner como elemento, porque aparte había que poner elementos. Arteria elástica, ¿verdad? Este de Entonces aquí. sí se puede poner pincho en la zona de la vena o del vaso en sí. Claro, claro, sí. Por eso es que les estoy poniendo los pinches para que practiquen eso. Porque mucha gente me dijo que se confundió entre túnica adventicia y túnica media. Pero lo que no me queda claro, por ejemplo, aquí en túnica adventicias, antes por lo menos, decía que macrófago era un elemento válido, vasovasorum era un elemento válido, nervus vasorum era un elemento válido. Ahora no lo es. Ahora imagino que el único elemento válido es tejido conjuntivo. ¿Me hice entender? Si no, para, o sea, dar los otros elementos, a ver qué pueden poner.
O sea, ella nada más explicó que túnica íntima, túnica media y túnica adventicia no se puede poner porque eso tenían tanto las arterias como las venas. Solo eso, Ok, pero ahí sí ponen los claro, claro, elementos. claro. Pero es Claro, una Pero entonces, cuestión de elemento. O sea, tú como elemento no puedes ponerle túnica media ni adventicia, pero como te digo, Exacto, la pero puedes doctora a poner nosotros con el endotelio. pincho nos señaló la túnica adventicia y nos dijo claro. como orden, identifique la zona. Entonces, por Ok, eso es ok, que ok, sí es ok. como que viable explicar o sea, lo de los pinchos. Y de ahí Claro, tenías que dar característica de la zona. Eso, o sea, no es que lo vas a poner como un elemento, sino que es para especificar la zona y aparte tienes que dar una descripción. claro. Por ejemplo, si yo les marcara o les pusiera un pincho a nivel de lo que es la túnica adventicia, en lo que es la vena de gran calibre, ¿qué es lo que puedo decir? Elementos característicos, ¿verdad? ¿Cómo identificarlo? Lo primero es que está hecha de tejido conjuntivo. Lo segundo es que la túnica adventicia es mucho más ancha que las demás capas. Lo tercero que podrían poner, no como elemento como tal, sino que algo más para identificarlo, es que tiene haces de músculo liso muy anchas. ¿Ok? Esa es una forma de identificarlo. Esos serían elementos válidos y características válidas si les pone un pincho. ¿Ok? ¿Me hice entender? Vamos a pasar a lo que es la siguiente placa, si les parece. Porque claro, entiendo que les toma con pinchos. Pero por si acaso, aquí les dejo los elementos, apréndenselos por si acaso, siempre es bueno saberlos. ¿Ok? Aquí tenemos otra placa de penda de gran calibre. Vamos a practicar igualmente los pinchos. Aquí, como pueden ver, se identifica rapidito las zonas. Esto sería túnica íntima. ¿Ok? Si yo les pongo un pincho aquí, túnica íntima rapidito. Como aquí veo fibras musculares lisas más pequeñas, eso sería túnica media. Desde aquí, voy a cambiar de color, desde aquí, todo para adelante sería lo que es túnica adventicia. Voy a volver a repetir los elementos, ¿verdad? Tenemos, primero, túnica íntima. La túnica íntima, ya saben que tiene endotelio, lámina basal, subendotelio, músculo liso. Pero si no les hace valer eso, ¿qué es lo que pueden poner? Que la túnica íntima es de las más pequeñas que hay entre las otras dos capas. Eso sería una característica. La segunda característica es que contiene lámina basal con tejido conjuntivo laxo. Eso sería una segunda característica diferenciadora. La tercera característica diferenciadora es que la túnica íntima contiene lo que son células epiteliales. ¿Con qué me refiero con esto? Que tiene su endotelio y endotelio. ¿Ok? Por si no les hace valer los elementos. Ahora, vamos con la siguiente, la túnica media. La túnica media, en este caso, ¿qué podemos poner? Que la túnica media, una característica sería que la túnica media es mucho más grande que lo que respecta a la túnica íntima. Ya tenemos la primera característica. La segunda característica es que contiene haces de músculo liso de 2 a 15 capas. Eso también sería una segunda característica diferenciadora. Y además, que es la única capa que contiene un gran acúmulo de fibras colágenos. Porque la túnica adventicia contiene tejido conjuntivo, sí, pero las fibras colágenos están más dispersas. En cambio, en la túnica media tiene fibras colágenos mucho más unidas, están mucho más compactas entre sí. ¿Ok? ¿Quedó claro? Porque esos son elementos que creo que la doctora les puede pedir. Ahora, túnica adventicia, si les pongo la flecha aquí literalmente. ¿Se dan cuenta? Músculo liso bastante grande, tenemos tejido conjuntivo. ¿Qué características poner si le pone un pincho? Primero, que la túnica adventicia, en lo que respecta a la vena de gran calibre, es mucho más ancha que la túnica media y la túnica íntima. Segundo, es la única que está compuesta por una gran extensión de tejido conjuntivo denso. ¿Ok? Lo segundo sería que contiene lo que es nervus vasorum y vasos vasorum en una gran cantidad. Lo tercero que puede identificar aquí, a diferencia de lo que son las otras túnicas, lo tercero es que las haces longitudinales de músculo liso están entre lo que son las fibras colágenos. Por eso dije que en la túnica adventicia las fibras colágenos están un poco más dispersas respecto a lo que es la túnica media.
¿Ok? Recuerden, fibras colágeno en la túnica media están mucho más compactas y las fibras colágeno en la túnica adventicia o en la adventicia en sí están mucho más separadas debido a que los haces de músculo liso están mucho más grandes. ¿Se entendió esa parte? Y bueno, si les pido otra característica es que mide 10 milímetros de diámetro. Eso sí tienen que aprenderse la memoria. Y recuerden, luz no es un elemento válido. Sí, ya te lo puse. Ahora, ¿tienen alguna pregunta de esta placa o seguimos con la siguiente? Vamos a pasar con vena mediano calibre, si les parece. En este sí vamos a practicar de nuevo lo que son los pinchos. Ok, lo primero. Si les pide de buenas a primera, una característica sería que mide de 1 a 10 milímetros de diámetro. Eso es lo primero que suelen pedir en una placa de arteria. Digo, de vena o de arteria, cualquier vaso. ¿Qué tenemos? Aquí en este caso lo dividí en túnica íntima, túnica media y la adventicia, ¿verdad? ¿Cómo lo identifico rápido yo? Pues es bastante sencillo. En este caso, según la literatura, dice que hay una membrana elástica interna. Sin embargo, en esta placa no se ve para nada. Entonces, ¿cómo yo puedo identificarla? Por las fibras elásticas de la túnica adventicia. Eso me va a ayudar un montón a identificar cómo se ven a diferenciar entre la vena de mediano calibre y la vena de gran calibre, que como pueden ver son haces de músculo liso bastante grandes. En cambio, en la vena de mediano calibre son fibras elásticas a simple vista. En esta placa se puede ver mucho mejor. ¿Se dan cuenta? O sea, son fibras elásticas a simple vista. Son muy diferentes a los que son las fibras de músculo liso. Luego procedemos a aplicar esa placa ahí. Mientras tanto, creo que se centren en esto. La túnica íntima siempre suele contener lo mismo en las venas, así que de eso no se compliquen. La membrana elástica inconstante simplemente lo menciona en la teoría, pero en la práctica no se ve. Así que los elementos en la túnica íntima, si se los piden, serían los mismos. Endotelio, subendotelio, lámina basal y fibras de músculo liso muy delgadas. Ahora, si me señalan lo que es la túnica media, ¿cómo la diferencio? También contiene entre 2 a 15 capas de músculo liso. Esa sería una característica. Lo segundo es que también contiene fibras colágenos compactas. Ahora, aquí está el dato revelador, el dato diferenciador de las otras placas. La túnica media aquí es la más ancha de todas. ¿Ok? Entonces la túnica íntima sería la menos ancha de todas. La túnica media en la vena de mediano calibre sería la más ancha de todas. Y la adventicia sería más ancha que la túnica íntima. Esas serían las características diferenciadoras de esta placa. Porque recordemos que la vena de gran calibre, la túnica adventicia, es la que se lleva la bandera. Es la más ancha de todas. ¿Ok? Quedó mucho más claro eso. Vamos a practicar los pinchos para que ustedes también puedan practicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Ok. Vamos a hacer el sistema de pinchos. Si yo le señalo aquí, ¿qué sería? Eso es un pincho. Túnica íntima, túnica media. ¿Qué dirían ustedes? Está bien equivocarse aquí. Para que no se equivoquen en las lecciones, claro. Túnica ¿Qué dirían íntima. ustedes? ¿Qué dijiste? Túnica íntima. Correcto. Ahora, ustedes se van a preguntar, no se diferencia absolutamente nada. ¿Cómo me pones un pincho? ¿Cómo diferencio? Sencillo. Esta placa se ve feo, pero se logra diferenciar. ¿Se dan cuenta estas líneas blancas de aquí? ¿Se dan cuenta estas líneas blancas de aquí? ¿Les encuentran dirección? ¿Sí ven que son como muchísimo más anchas cada vez que avanzan? ¿Las logran ver? Espero que sí, espero que sí. Espero que me estén siguiendo. Si ven esas fibras blancas de allí, esos espacios me indican que la túnica media está llena de fibras colágeno. Entonces,
como esa zona está llena de fibras colágeno, yo puedo delimitar, o eso me facilita a delimitar lo que es la túnica media. Entonces, automáticamente digo yo, aquí hay líneas, y ¿hasta dónde llegan las líneas? Hasta aquí. ¿Sí ven? Esta es la porción donde las líneas están muchísimo más anchas. Porque acá, si se dan cuenta, las líneas no están muy anchas, que digamos. O sea, no están muy anchas a comparación acá. ¿Logran ver esa diferencia? ¿Lo logran ver? ¿Sí? ¿Me hice entender? Porque la siguiente túnica, la túnica adventicia, como se dan cuenta, estos son fibras elásticas a simple vista. ¿Logran diferenciarlo? ¿Sí ven? O sea, están súper dispersas porque son fibras elásticas. ¿Me entendieron? Discul- ¿Quieren que repita otra vez? Disculpa, ¿qué limitan esas líneas? Estas líneas me ayudan a saber que al lado de ellas hay fibras colágeno. Por lo tanto, yo sé que toda esta porción de aquí, porque hay estas líneas, si ve estas líneas blancas, hay fibras colágeno. Si hay fibras colágenos allí en abundancia, yo puedo delimitar que esa es la túnica media. Si ven que acá, a diferencia de acá, que es mucho más pequeña lo que son las líneas, o sea, son muy pequeñitas, entonces como son muy pequeñitas esas líneas allí, yo sé que eso es la túnica íntima. ¿Quedó claro? ¿Me hice entender? ¿Alguna pregunta? Ahora, les voy a hacer un zoom. Por ejemplo, si yo les pusiera un pincho, por ejemplo, aquí, ¿qué dijeran? Está bastante fácil. Túnica adventicia. Correcto. Ahora dime dos características de la túnica adventicia que tiene la vena de mediano calibre. Vas a hacer. No sería una... Presencia de, no, la presencia de fibras elásticas. Correcto, sería la primera. La segunda, tejido conjuntivo. ¿Ok? Aunque no lo creas, eso es un elemento característico en todas las túnicas adventicias. El tercero sería el tamaño. La túnica adventicia de la vena de mediano calibre es más grande que la túnica íntima. Sin embargo, no es más grande que la túnica media. Ahí tengo tres características. Ahora, pues, si quieren elementos, pues, las tienen aquí, ¿verdad? Tejido conjuntivo, haces longitudinales fibras elásticas, vaso vasoro y nervio vasoro. Pero lo que les dije son elementos característicos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Una cosa, esa de vena de mediano calibre de Nerva no nos enseñó, sino solo nos enseñó vena de gran calibre, arteria elástica y arteria muscular. Entiendo, pero van a haber van a haber arterias musculares, van a haber arterias en la lección. Sí. Sí. Ok, ok. Igualmente vamos a repasar lo que es riñón después y luego vamos a repasar esas allá. Aquí mismo vamos a hacer rapidito, tenemos vena de mediano calibre. Aquí se identifica muy bien lo que es la adventicia, ¿verdad? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo identifico aquí cuál es la adventicia y lo que es la túnica media? Sencillo. Aquí las líneas, a pesar que están mucho más dispersas, yo identifico que esto está como más rojito. Si está más rojito es porque ahí hay presencia de fibras colágeno debido a la tinción. En cambio, estas de aquí, que están menos claritas, me indica fácilmente que son fibras muy finitas. Y esas características son de las fibras elásticas. Por lo tanto, yo sé que esta es túnica adventicia. Hay fibras finitas y eso me indica el diagnóstico que son fibras elásticas. Si hay fibras elásticas, estoy refiriendo a la túnica adventicia. Aquí se ve delimitado clarito la túnica íntima, ¿verdad? Entonces puedo delimitar clarito lo que es la túnica media, que sería esta de aquí. Y esta sería la túnica íntima. Y esta sería la túnica adventicia. ¿Quedó claro? ¿Esta placa le gustó? ¿Quedó bien explicado? Disculpa, ¿qué es que me delimita la túnica íntima? ¿Qué te limita? O sea, teóricamente,
sería la lámina basal, que está debajo, ¿verdad? Pero ¿cómo diferenciarla de la túnica media? ¿A eso te refieres? Sí, ¿Te das cuenta de estas líneas? Déjame hacer mucho más pequeño esto. ¿Te das cuenta? Aparte que te das cuenta que estas fibras, como de aquí, son mucho más rojitas, mucho más gruesas, a comparación de estas de acá. ¿Te das cuenta? Hay una leve diferencia, una notable diferencia. ¿Sí ves? Esto me indica que son fibras colágeno, esos espacios. ¿Te das cuenta? Y alrededor hay fibras muy rojitas que me indican que son fibras colágeno, característico de la túnica media. Entonces, así yo puedo diferenciarlo. En esta placa no tienes que hacer mucho truco porque está bonito. Mira. ¿Quedó contestada tu pregunta? sí, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta más o seguimos con la siguiente? Que sería ya pared cardíaca. Vamos a ir con pared cardíaca, ¿ok? Ahora, aquí, a pesar que diga miocardio, ustedes tienen que poner como diagnóstico pared cardíaca. Ese sería el diagnóstico original de la placa. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el diagnóstico original de la placa. Ahora, el miocardio se caracteriza por tener músculo cardíaco. Con músculo cardíaco me refiero a miocitos o fibras musculares cardíacas. Estas fibras musculares cardíacas pueden estar de dos formas, tanto transversal, que se verían de forma circular, núcleo central basófilo, o la otra forma, aunque en menor medida en los cortes de pared cardíaca, serían que se encuentran fibras alargadas, que serían como fibras planas simples, fibras planas, que tendrían también lo que es un núcleo central. Pueden llegar a ser multinucleados, si los llegan a ver así acostaditas, ¿verdad? Simples, planas. Esas son las dos formas que se pueden disponer las fibras en el miocardio, pero en mayor medida están en forma transversal. ¿Qué está alrededor de cada una de estas fibras? Está lo que conocemos como endomisio, que no es nada más y menos que tejido conjuntivo denso y regular. Denso y regular, sí. ¿Quedó claro? Ahora, aquí menciona ramificaciones. Las ramificaciones solo se encuentran cuando vemos lo que son las fibras longitudinales. Encontramos o fibras musculares cardíacas planas, ¿ok? Que tienen ramificaciones, que se van ramificando. ¿Ok? Esto lo tuvieron que haber visto en micro 1. Se van ramificando. Y justo aquí hay un punto de unión que se lo conoce como discos intercalares, que sería la suma de uniones hendiduras, mácula adherens y fascia adherens. Pero ustedes se los tienen que poner que están los discos intercalares. Además, si lo encuentran de forma longitudinal o de forma plana, llana la célula, el miocito, la fibra muscular cardíaca, también va a ser característico de lo que son las estrías. ¿Ok? Pero eso solo si les llegan a ver. Ahora, lo más probable es que vean las células de forma transversal, como es este caso. Si la ven de forma transversal, lo que tienen que decir es que contiene alrededor endomisio, núcleo circular central basófilo, ¿ok? Y a los alrededores, aparte de endomisio, van a encontrarse lo que se denomina, según la literatura, vénulas. ¿Ok? Vénulas. Vénulas cardíacas o simplemente vénulas, que van a estar al lado, literalmente, aunque la placa no lo tenga bien, pero va a estar al lado de cada uno de lo que son estas fibras musculares cardíacas. ¿Entendido hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Disculpe, ¿cuál es la vénula ahí? La vénula serían los que están en los espacios en blanco, ¿ok? Estarían en el endomisio. Voy a hacer un zoom, ¿ok? Eso sería
teóricamente el endomisio y en la práctica también. Endomisio. Aquí estarían lo que son las vénulas, sino que tendrías que hacer mucho zoom para verlas, pero ahí están las vénulas. ¿Quedó contestada tu Oh, ya, pregunta? ya, ya. Sí, ok, Ok. gracias. Ahora, ¿se dan cuenta algo que les llama la atención? Yo dibujo una línea roja ahí. ¿Alguien sabe cómo se llama eso que está superior o apical al miocardio? ¿Alguien tiene alguna idea? Epicardio. No, el epicardio te contiene lo que es tejido adiposo. ¿Alguien Endo. sabe? ¿Endo qué? Endocardio. Endo. Bien, bien. ¿Quién lo dijo? Guillermo. Tu Te debo pana. un brownie, loco. Te debo un brownie. Vas contestando algunas ya. Ahora, ¿cómo sé que esto es endocardio? Primero, la tinción. ¿Se dan cuenta que se tiñe totalmente diferente respecto a lo que es el miocardio? Esto, por lo tanto, es endocardio fácilmente. Lo delimito con facilidad. Hay un cambio de contraste en el color súper notorio. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué me limita entre lo que es el miocardio y el endocardio? Tiene que haber algo que me lo limite, ¿verdad? Pues bueno, a pesar que es muy microscópico lo que lo delimita en sí, hay una capa. Y esa capa ahí se llamaría capa subendocárdica. Eso es lo que me delimita a mí el límite entre lo que es el endocardio y el miocardio. ¿Ok? Capa subendocárdica. ¿De qué está compuesta esta capa subendocárdica? De tejido conjuntivo laxo. ¿Verdad? Tiene sentido, porque es muy microscópico. Entonces, si les pregunta qué delimita el miocardio, el endocardio, incluso en teoría, es la capa subendocárdica, que está compuesta por tejido conjuntivo laxo. Igualmente, después les explico mucho mejor esta placa. Yo creo que entienden es miocardio. ¿Alguna pregunta en miocardio? Por lo general aquí no suelen poner pinchos, así que no les voy a poner pinchos locos. Tranquilos. Pero lo que sí suele hacer la doctora, al menos a mí me lo hizo, es ponerme un pincho aquí o un pincho acá. Si yo les pongo un pincho aquí, ¿qué sería? Vamos, Miocardio. chicos. ¿Qué cosa? O sea, ¿te refieres a toda la capa o Sí, si específicamente? la doctora te pone un pincho ahí, se refiere a toda la capa. Ah, ya sería la capa muscular, miocardio. Correcto. La doctora siempre para cardíaca pone los pinchos así. Ahora, si te pongo un pincho acá, ¿qué sería? El endocardio. Correcto. Bien. ¿El diagnóstico de la placa cuál sería? Pared cardíaca. Correcto, bien. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo se denomina toda esta porción de aquí? ¿Alguien sabe? Si yo les pongo un pincho aquí, ¿alguien sabe cómo se llama eso? Eso creo que sí es el epicardio, porque tiene vaso sanguíneo. O sea, es una buena forma de diferenciarlo. Tiene vasos sanguíneos cardíacos. ¿Ok? Eso es una muy buena forma. Pero la forma que más les recomiendo, aparte de los vasos sanguíneos, es por el tejido adiposo. Se dan cuenta que está repleto de tejido adiposo, de adipositos. Está repleto literalmente. ¿Ok? Pero igualmente, muy buen diagnóstico. Vamos a pasar a lo siguiente, que es miocardio, que quiero que entiendan bien esto. Se identifica, se ve claramente la diferencia entre epicardio y miocardio, ¿verdad? Tú te das cuenta que aquí hay fibras musculares cardíacas. En cambio aquí tejido adiposo. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que quería mostrar aquí. Ahora sí, vamos a pasar a las siguientes placas, que es básicamente haciendo énfasis en lo demás. Aquí tenemos lo que es el endocardio. El endocardio aquí, tal cual tengo los elementos, pues, ¿qué encontramos aquí? La capa subendocárdica, que me limita el miocardio del subendocardio, del endocardio del miocardio. Tenemos
de arriba hacia abajo, primero, endotelio. Quiere decir que hay células planas. ¿Ok? Luego que tenemos una capa subendotelial o subendotelio. Después del subendotelio, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son fibras colágenas. Fibras colágenas. De esas fibras colágenas, entre ellas, entre cada una de las fibras colágenas, hay lo que son fibras musculares. ¿Ok? Si tuviera que nombrarlos en orden, ¿cómo sería? Primero, endotelio. Segundo, subendotelio. Tercero, membrana basal. Cuarto, lámina propia con tejido conjuntivo laxo. ¿Ok? Después, tejido conjuntivo. ¿El tejido conjuntivo qué contiene? Fibras colágenos. Lo segundo que contiene, aparte de las fibras colágenos, sería lo que son las fibras musculares lisas. ¿Quedó claro? Ese sería el orden. Esos serían todos los elementos si les enfocan tipo así. Si les enfocan tipo así. Y solo ven el endocardio. Y les piden justo que digan 7 elementos. Esos serían todos los elementos. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Obviamente, si les enfocan demasiado cerca al endocardio, es imposible que ustedes identifiquen cada una de las estructuras. Porque en sí, esta tensión de aquí, de metoxilina y eosina, no da. Sería otra con sales de plata, tal vez. ¿Ok? ¿Quedó claro endocardio? Endocardio es sencillo. Siempre se encuentra superior a lo que es el miocardio. Vamos a pasar a la siguiente, si les parece. Y si ustedes se preguntan, ¿qué es todo esto? Luz. Pero luz no es un elemento. Ok. ¿Quedó claro? Pasamos a la siguiente. Miren, justo aquí está. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Aquí se limita clarito. Tenemos el endotelio. Debajo tenemos lo que es el subendotelio. Y luego tenemos realmente lo que es la membrana basal, la lámina propia. Tenemos lo que es el tejido conjuntivo, que contiene fibroblastos, fibras musculares lisas y fibras colágeno. Pero fibroblastos ustedes me dijeron que no les hiciera valer. Entonces, fibras musculares lisas y fibras colágeno sí. Y la capa subendocárdica, que ya saben que limita el miocardio con lo que es el endocardio. Podemos pasar a la siguiente placa, que es sencilla. Epicardio es de las más sencillas. Esta es la única placa que consigue epicardio directamente a la doctora, pero sirve bastantes. Lo primero, como dijo la compañera, es que contiene vasos. ¿Se dan cuenta? Contiene vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos es un elemento característico de lo que es el epicardio. Además, a los alrededores, no puedes confundir todo esto con tejido conjuntivo denso y irregular porque está en mucha extensión. Además, si lo miras de cerca, forman como unos circulitos. Y esto es una clara característica o me lleva a mí pensar que son adipocitos. Y si hay un gran acúmulo de adipocitos, pues esto es tejido adiposo. ¿Ok? Ahora, a pesar que aquí no se ve, pero si ustedes ven un gran acúmulo de grasa y aquí debajo ven como una especie de epitelio, ¿qué encontraríamos nosotros? Primero encontraríamos que aquí estuviera lo que es la lámina propia. Luego, más abajito estaría lo que es la membrana basal. Después, más acá, estaría lo que es la capa subendotelial o el subendotelio. Luego, más acá sería el endotelio. Sin embargo, la placa no se presta para eso, entonces no les puedo explicar. Pero si se quedan sin elementos y están con un zoom así súper cercano y abajo ven lo que es epitelio, ustedes pueden poner todos estos elementos, ¿verdad? En orden cronológico, claro. Primero el endotelio, luego subendotelio, membrana basal, lámina propia, membrana basal, ¿verdad? Aquí también, ¿qué más encontramos? Pues encontramos lo que es el epicardio con tejido adiposo y vasos. ¿Quedó claro esta placa de aquí? ¿Alguna pregunta? Para pasar a la siguiente. Ya entraríamos por primera vez que lo que es riñón. Ahora, ¿ustedes sí dominan riñón o quisieran que explique toda la placa directamente? ¿Cómo se sienten? Toda la placa, Porque por La primera es médula.
La primera es médula. Escúchame, espérate. Sí. Realmente la primera placa no es médula, sería esto corteza. Pero está bien que te Pero sí confundas por hay un segmento delgado de la hoja ingle ahí. dónde. Y ahí túbulos. Esto de aquí que es plano. El que está el de ahí es plano. ¿Este de aquí te refieres? Espera. Olvidé. No. No, ese no. Es que lo que pasa es que hoy yo vi con Nervo y me dijo que estos así largos, gruesos aquí, son túbulos colectores, los aquí largos, los largos. Que así se van a ver los túbulos colectores. Y que, por ejemplo, hay. O sea, sí puede ser corteza, pero porque este de acá, el que está a la izquierda de ese, como que. No sé cómo explicarlo. Izquierda. Se ve epitelio plano, o sea, se ve súper planito y se ve una gran luz. Entonces, por eso pensé que era asa jengle o ¿cómo se llama el otro que tiene gran luz? Bueno, es. Túbulo colector. Ahorita te voy a despejar todas esas dudas, ¿ok? Pero bueno, o sea, es normal que se confundan porque no están viendo corpúsculos. Si no ven corpúsculos renales, está bien que se confundan. La doctora tiene toda la obligación, y lo más seguro es que lo haga, siempre lo ha hecho, de ponerles una placa con un corpúsculo para que identifiquen que es riñón cortical. Y si no ven para nada, pero para absolutamente nada, ni siquiera así un pedacito chiquito así, eso significa que la doctora les está poniendo en lo que respecta a médula. Pero ya les voy a explicar cada una de estas placas. Ok, primero comencemos con este de aquí. Esto es riñón cortical. Yo sé porque yo le tomé la foto, pero no debería saberlo. Pero esto es riñón cortical. ¿Cómo? ¿Qué elementos encontramos aquí? No cómo identificarlo. La única forma de identificarlo es por el corpúsculo renal. ¿Qué elementos encontramos? Como muchos saben, en lo que respecta al riñón cortical encontramos lo que son los túbulos contorneados. Todos estos son túbulos contorneados. Pero se dan cuenta que aquí hay como unas porciones como que parecen como que estuvieran mal cortadas, pero no es así. Todas estas porciones de aquí que parecen como que estuvieran mal cortadas debido a que está transversal, es lo que conocemos como el borde en cepillo. Y si los túbulos contorneados tienen este borde en cepillo, ¿ok? Claramente puedo identificarlos que por el borde en cepillo esto se trata de lo que llamamos túbulos contorneados proximales. ¿Ok? Túbulos contorneados proximales por el borde en cepillo. De ahí las células que tiene alrededor cada uno de estos túbulos serían cúbicas, con un núcleo central, circular basófilo. ¿Ok? Esas son cosas que podrían poner y serían totalmente válidas. Ahora, alguien creo que me dijo que se preguntaba qué era esto, ¿verdad? Si no me equivoco. Alguien preguntó, pero ya vamos a esto. Primero, ustedes ven aquí lo que es un túbulo contorneado distal. ¿Alguien de ustedes ve un túbulo contorneado distal? Miren bien la placa. Son los que tienen la luz como más vacía, por así decirlo. Más limpia, ¿verdad? ¿Podrías decirme si está más superior, más a la derecha, más a la izquierda? ¿Dónde lo ves? Ese mismo que está ahí, ¿no es? El que lo tienes ahí con lápiz. Ok, sí, efectivamente. Eso sería un túbulo contorneado distal. Perfecto, ya te ganaste 2 brownies, loco, ya. Está correcto. ¿Ven otro más? La cosa es que aprenden y practiquen aquí. Del último que señalaste, hacia la izquierda. Este de aquí, No. El último que señalaste, ok. ya. Hacia la izquierda un poquito, no tanto. Este de aquí o este de aquí. No, el de un poquito más arriba. Aunque ese también podría ser. Correcto, sí. Básicamente todos estos son túbulos contorneados distales, porque no tienen borde en cepillo.
Pero eso no quiere decir que no tengan una superficie especializada. Sí contienen una superficie especializada. Las superficies especializadas son microvellosidades. ¿Quedó claro eso? Los túbulos contorneados proximales tienen bordes en cepillo como especialización y los túbulos contorneados distales contienen como superficie de especialización las microvellosidades, a pesar que en la placa o en los cortes histológicos transversales ni longitudinales se logra observar. ¿Sí? Quedó claro, es un elemento válido. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Ahora, este de aquí, justo este de aquí, sería un túbulo contorneado distal. Y les explico por qué no puede ser túbulo colector. Los túbulos colectores se encuentran directamente en lo que son la médula renal. Si han de haber visto macro 2 en este caso, también en lo que es la parte de teoría de macro, se ve que en la médula se encuentra lo que es la gran proposición, la gran cantidad de túbulos colectores. Entonces, por lo tanto, me encuentro en corteza, esto no puede ser un túbulo colector. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Tal vez. Las células cúbicas de ¿cuál? Proximal. ¿A qué te refieres? Es que escuché que el túbulo proximal tenía células cúbicas. O Correcto. no sé si está mal. Túbulo distal, túbulo contorneado proximal y distal tiene células cúbicas con un núcleo circular central basófilo. O sea, Y únicamente la diferencia sería el borde en cepillo, de que el correcto, proximal lo presenta y el distal no. correcto, pero sin embargo, recuerda, los túbulos contorneados Sí distales lo tienen, igualmente, solo que menos desarrollado que el correcto, proximal. es lo que llamamos microvellosidades, ¿ok? Sino que no se ven. En cambio, el otro ya es en borde en cepillo. ¿Quedó claro esa placa para pasar a la de acá? Que esta sí está más bonita. Ustedes van a ver cosas que se pueden llegar a confundir. Y esas cosas me refiero a esto. Esos son los rayos medulares, ¿no? Correcto, bien. Rayos medulares. Son los rayos medulares. Sino que se dan cuenta que están como metidos ahí, como colados, en lo que respecta a la región cortical. Sí, es que se dividen en laberinto cortical. O sea, dividen a Sí, los de laberintos corticales, ¿no? correcto. Entonces, tendríamos estos que marqué de aquí, serían rayos medulares, y como dice la compañera, el resto sería un laberinto cortical, porque es un verdadero laberinto. Es un verdadero laberinto. Ahora, ¿qué pasaría si yo les pongo un pincho aquí? O sea, déjame hacerlo mucho más fino, porque esto sí es pregunta. ¿Qué me dijeron ustedes? Corpúsculo renal. Ok, ¿qué más? Laberinto cortical. Mentira. Eh, Corpúsculo renal y falta algo más. sí. ¿Qué rodea lo que es el Los glomérulo? Diría todo, o sea, los túbulos proximales y los distales. Incorrecto. La cápsula de Bowman. Cápsula de Correcto. Bowman. Eso, cápsula de Bowman, Mira. específicamente, ya si quieren ponerse ya muy exquisitos, hoja parietal. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué yo me puse exquisito aquí? Porque quiero que sepan que la hoja parietal de la cápsula de Bowman contiene lo que es un epitelio simple plano. ¿Ok? Ah, ya. Y por ejemplo, si me lo pusieran adentro, tipo en la parte, está el urinario, o sea, ¿cómo se llama? El espacio urinario, ¿verdad? Ok. De la cápsula de Bowman. Y si me lo ponen adentro, yo pongo visceral y pongo los podocitos, por ejemplo, así. Esto, escúchame, es imposible que te tomen el visceral y te voy a explicar por qué. Porque si te ponen, por ejemplo, el pinche así, tú puedes decir muchas cosas. Tú puedes decir que es un espacio de Bowman y sería totalmente válido. Así que no te va a tomar así. Por lo general, la doctora lo único que te suele poner es el pinche acá afuera. Y dices cápsula de Bowman, hoja parietal,
con epitelio plano simple. ¿Ok? Ahora, el segundo pincho posible es aquí adentro. Y eso es, obviamente, si tenemos una cápsula de Bowman, ese espacio, ¿cómo se llamaría? Espacio urinario Espacio de Bowman. Bowman. Correcto. Bien. Ahora, quiero centrar un poquito más en lo que es la cápsula Bowman. Como dije, ya nombré la hoja parietal, ¿verdad? Hoja parietal ya la nombré. Ahora me falta la hoja visceral. No la pueden marcar, simplemente es para que tengan elementos. La hoja visceral va a contener lo que son los podocitos, que son verdaderas células simples, planas, ¿ok? Pero especializadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a ser mucho más gorditas, van a tener un núcleo circular mucho más gordito y van a contener lo que van a llamar pedicelos. ¿Quedó claro? Hoja parietal, epitelio simple, plano. Hoja visceral, podocitos, que son básicamente células planas especializadas que se llaman podocitos por sus pedicelos. Pregunta de teoría, tal vez. O tal vez si les pregunta a la doctora Nerva características de la cápsula de Bowman, ahí sí sería válido que pongan todo esto. Es una posibilidad. Por eso les digo todo esto. No es por fregar. Ahora sí, espacio de Bowman. Todo bien, todo chill. Pero ahora, si yo les pongo un pincho aquí, ¿qué me dijeran? ¿Cómo se llama eso? El glomérulo. ¿Glomérulo qué? Tiene que ser completo. Renal. Renal. Glomérulo Eso. renal. Te ganaste un brownie también. Es un glomérulo renal. El glomérulo renal por dentro va a estar compuesto por una matriz, que es todo eso rosadito, moradito que ven ustedes. Mesangiales. Sí, matriz mesangial. Matriz células mesangial, mesangiales. correcto. Matriz mesangial. Y ahora van a ver estos moraditos, que esos son núcleos, verdaderos núcleos. Tú los ves y dices, chicos, esos son núcleos. Esos núcleos de ahí son las células mesangiales. A pesar que la imagen no me ayuda, teóricamente, y como elemento del glomérulo, hay unas capilares, que son los capilares fenestrados. fenestrados, Fenestrados. correcto. También son válidos poner capilares renales o capilares glomerulares. Pero capilares fenestrados está correcto. Es muy válido. Es el más usado, de hecho. ¿Ok? Quedó claro lo que es la composición de lo que es el glomérulo, la cápsula de Bowman y el espacio de Bowman, para luego irme al polo vascular y al polo urinario. Ok. Ustedes, a simples rasgos, dirían, ¿cuál es el polo urinario? ¿El que está azul o el que está de rojo? El de rojo. ¿Alguien más? ¿Qué dicen? Participen. El de arriba es vascular y abajo urinario. Yo El veo la azul. macula. Eso. Este de aquí sería el polo urinario. ¿Cómo lo sé realmente? No lo puedes saber fácil. Pero según la teoría, el polo urinario está siempre al lado de lo que respecta un túbulo contorneado proximal. Y lo que respecta al polo vascular va a estar cercano a lo que es un túbulo contorneado distal. ¿Ok? Esa es la única forma de saber los polos. ¿Cuenta como elemento? No. Pero si les llegan a tomar una posible lección online en práctica, les va a servir demasiado. El polo vascular va a estar al lado de lo que denominamos mácula densa, que déjame ver si encuentro una. Una que sea bonito. Aquí se ve más o menos bonito. Esto sería la mácula densa. ¿Cómo sé que es la mácula densa? Porque es como un acúmulo de masas. Aquí ocurre una diferenciación de células. Las células, que se acuerdan que era un epitelio plano simple, pasan a ser cúbicas en el polo vascular. Luego que pasan a ser cúbicas, luego van a pasar a ser, déjame graficárselos, van a pasar a ser cúbicas, ¿verdad? Ese epitelio plano va a pasar a ser cúbicos Eso para no es luego lo de las transformarse. células que son marulares. Dime.
Eso no es lo de las células yuxtaglomerulares. Correcto, las células yuxtaglomerulares. Es aquí donde se secreta la renina. Correcto. Que tienen forma cilíndrica estas células. Y en conjunto, esto se llama mácula densa. Ok, esto le sirve para fisio. ¿Dónde se secreta la renina? En las células yuxtaglomerulares, que están en el polo vascular, específicamente en la mácula densa. ¿Ok? ¿Quedó claro con este gráfico espectacular de mácula densa? Y se supone que teóricamente, pues claro, aquí estaría lo que es el túbulo contorneado distal, porque está limpiecito la luz. Pasemos a la siguiente placa, si les parece. ¿Alguien sabe qué es esto rojo? Antes de decir. Eritrocito. Ok, o sea, sí, sí son eritrocitos los que están adentro, pero ¿cómo se llama? Es todo eso que sombrío. No es como un capilar. No, capilar ni de broma. Arteriola. Tampoco. Una vérula. No. Les voy a decir el nombre. No sé. Según la teoría se llama vaso recto. ¿Ok? Vaso recto. Vasos rectos. Y ustedes se preguntarán, ¿los vasos rectos solo son propios de la médula? Y eso no estarían incorrectos, pero también son propios de los rayos medulares. Y como pueden ver, aquí hay una infestación de rayos medulares. Eso significa que es normal que haya llegado vasos rectos aquí. ¿Quedó claro? Rayo medular, rayo medular. Ahora, La vamos doctora con los rayos dijo que era medulares. eso. Vamos a centrarnos aquí. ¿Qué tipo de túbulos contienen los rayos medulares? ¿Alguien sabe? Los cuales, los rayos medulares. Correcto. Túbulos, los rayos medulares tienen túbulos rectos, distales y proximales y túbulos colectores. Los rayos medulares, sí, efectivamente contienen todo eso. Estás correcto. Ahora, Ya, pues me este gané de un aquí, brownie. no, un brownie no. Ahora, si yo señalo todo esto, ¿cómo se llama eso? ¿Túbulo recto proximal o túbulo recto distal? Túbulo recto distal. Correcto, bien. Correcto. Se sigue aplicando la misma lógica, ¿verdad? Hay microvellosidades, pero no se ven. No hay un borde en cepillo. Ahora, déjame buscar que había visto algo característico de esta placa. ¿Sí ven esta bolita aquí? Como dije, es normal que haya elementos de la médula aquí porque están infiltrándose en lo que es la corteza. ¿Sí ven este pedacito de aquí? ¿Sí ven? Como una especie de sonrisa, como una especie de, yo qué sé, limón, una nuez. ¿Le ven la forma? Ya, esa cosa Parece. chiquitita, 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 es lo que llamamos segmento delgado del asa de Henle. ¿Ok? Luego en cortes más cercanos lo vamos a identificar mejor. Pero es chiquitita, 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 chiquitita. Entonces yo sé que es el segmento delgado del asa de Henle. Les estoy explicando bien, estoy yendo muy rápido. ¿Está todo entendido? Vaso recto. Aquí tenemos más placas, ¿verdad? Esto, la misma lógica. Se dan cuenta que se están infiltrando los rayos medulares, corpúsculo renal. Este de aquí, si yo se lo señalo, ¿qué sería? Túbulo recto proximal. Próxima. Falso. Mentira, sí. Es un túbulo recto proximal. Perdón. Túbulo recto proximal. Te ganaste un brownie también. Ahora, algo que la gente se suele confundir y a lo mejor no lo han pensado, tal vez sí. ¿Cuál es el diagnóstico? Si hay médula y hay región cortical aquí. El diagnóstico, pero por número de túbulos contorneados proximales,
sería riñón cortical con rayos medulares. ¿Ok? O la otra forma de diagnóstico, que se las recomiendo mucho más, que es corte de riñón con rayos medulares y con laberinto cortical. ¿Quedó claro? Para pasar a la siguiente placa. ¿Sí ven esta placa de aquí? Ok, este espacio en blanco de aquí es vaso renal, una arteria renal. Pero solo si la ven literalmente así de grande, sabes que es una arteria renal, porque es como una arteria muscular. Aquí si se dan cuenta se replica la misma lógica. Riñón con laberinto cortical y rayos medulares. Alguien sabe haber preguntado qué es esto de aquí, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es eso de allí? Arteria Una, renal. Correcto, arteria renal. Ahora, lo siguiente que les quiero mostrar. Mm, quiero mostrarles un túbulo colector. Esperen. Los túbulos colector, mientras tanto les doy la teoría, se caracterizan por tener pequeñas entumescencias. Con entumescencia me refiero que tienen una forma muy característica. Las células cúbicas están muy bien formadas. Eso es lo que se denomina en teoría como entumescencias. ¿Ok? Entumescencias celulares. Pero en este caso no encuentro ningún túbulo colector. Las AC Genles sí. AC Genles son las chiquititas. Son las muy chiquitas. ¿Ok? Pero son muy chiquitas. Déjame ver si encuentro otra. Voy a dejar de compartir y, o si tienen fotos, pueden pasarlas al grupo y podemos ir debatiendo las placas. ¿Les parece? Me parece una buena idea. sí, mejor. Dale. Así que les doy, yo qué sé, 2 minutos, me pasan las fotos, 5 minutos. Volvemos en breves, ¿ok? Bueno, chicos, volvimos. Uy, intenten que las placas sean bonitas, ¿ok? Porque si es muy fea, ni yo voy a poder identificarla.
Ok, chicos, vamos a volver. He cogido todas las placas que creo que pueden ser mucho más confusas, porque hay placas que ya las he explicado. Ok. Por ejemplo, he visto que me están enviando unas con glomérulos, y esa ya, por ejemplo, está explicada. Esta imagen es perfecta. Ahí mandé Oh, unas nuevas, ñaño. sí, ahí las vi. Ya las estoy. Espérate un momento, déjame recordarlas para darle un buen material. Vamos a ver todas estas placas que he seleccionado, acorde a sus necesidades. Vamos a publicar pantalla otra vez. Ventana. ¿Se observa mi pantalla? Se observa, ¿verdad? Confírmenme. No quiero hablar solo. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Claro, ñaño. ¿Qué dirían que es esto? Primero, parámetros. ¿Ven algún corpúsculo renal? No, ñaño. Correcto. Segundo, si ven que esto es súper fino, asa de Henle directamente. Porción delgada del asa de Henle. Esto también está súper fino. Porción delgada del asa de Henle. Está súper fino a comparación al resto. Esto de aquí, se dan cuenta, muy delgado. Esto también, súper delgado. Porción delgada del asa de Henle. Entonces, ya están esos dos parámetros. Entonces yo puedo identificar rápido que esto es riñón medular. Diagnóstico, riñón medular. Ahora, ¿se acuerdan de las entumescencias que yo les nombraba? Aquí se ven dos, tres de hecho, cuatro, cinco. Ya se las marco. Aquí tenemos los famosos, pero famosos, túbulos colectores. Esto es un túbulo colector. Ok, eso es un túbulo colector. ¿Cómo sé que es un túbulo colector? Se dan cuenta de esta porción, este acúmulo de células. Esas son las entumescencias celulares. Pero hay demasiadas. Se dan cuenta que hay varios puntitos ahí. Entonces es una entumescencia. Eso es un túbulo colector. Acá también hay otro. Si ven esta tumescencia aquí, túbulo colector. Además que son medios alargados. Son más grandes que el resto. Entonces, siguiendo esa lógica que tienen entumescencias celulares, es decir, muchas células aquí, y lo segundo, que suelen ser más grandes a comparación al resto de túbulos, entonces yo puedo, por ejemplo, descartar que esto no es un túbulo colector. Porque a pesar que se están reuniendo, hay una pequeña entumescencia, un inicio de tumescencia celular, no es más grande que el resto. ¿Quedó claro? ¿Cómo identificar los túbulos colectores de los túbulos rectos en este caso? Entonces, el que estoy señalando, ¿qué sería? ¿Qué sería esto? A ver, estudiantes de micro 2. Túbulo colector. ¿Un qué? Túbulo colector. No. Tiene un cúmulo de células, pero no es más grande que el resto. Por eso no es un túbulo colector. Entonces sería un túbulo. Vamos, 3 brownies, un batido de San Pedro, una tostada de queso Un mixta. recto. ¿Un túbulo qué? No creo que sea recto. Correcto, recto. Es un recto. Es un recto. ¿Distal o proximal? Proximal. Bien, está fijado bien. Hay un borde en cepillo aquí. Ahora, ¿qué es esto de aquí? Asa de Henkel. Seguro. ¿Quién más dice lo contrario? ¿Cuál, cuál? ¿Pero cuál? Márcala. Este. Otro túbulo recto proximal.
Mentí. Ah, sí, proximal. Bien. Pensé que habías dicho distal. Correcto. AC de Henle es estos delgaditos. ¿Te das cuenta? Son súper delgados. O sea, son muy delgados. Mira, mira. Mira, mira, mira. Son mega delgados. O sea, observa esto. O sea, mira. Parecen hasta planos. Son súper delgados. Es un capilar. Parece un capilar. Parece un capilar. Pero no es un capilar ese. Pero son súper delgados. Eso es un AC. Esa es la AC de Henle. Mira, aquí también. Esto es súper finito. ¿Ves? Hay túbulos rectos distales aquí. ¿Alguien ve uno? Ya ahora les voy a dar el consejo de oro. Así no vean túbulos rectos distales y están en médula. Así no vean, pongan túbulos rectos distales. Ese es el truco de oro. Aquí en esta placa, tú puedes llegar a decir que esto es un túbulo recto distal. Puedes tener toda la razón, pero está desenfocado. Así que no te puedo dar el 100% de mi veredicto, que eso es un túbulo recto distal. O por ejemplo este de aquí, porque está desenfocado. Pero ese es mi truco. Sí o sí pongan que hay túbulo recto distal si están en médula. Ok, pueden poner todos los elementos. Se pueden poner todos. Incluso si no ven túbulo colector, podrían ponerlo. Pero ya saben cómo identificar túbulos colectores. Así que ya. Bueno. Esta es la siguiente placa. No que, cero dudas con la anterior, ¿verdad? Ok, lo tomaré eso como un sí. ¿Esto de aquí qué es, chicos? Corpúsculo renal. Correcto. ¿Y si yo pongo una flecha aquí adentro? El glomérulo. ¿Qué? ¿En el espacio Bowman? No, glomérulo renal. Está bien, glomérulo renal. Te das cuenta que ya está acá. Glomérulo renal. Si pongo un punto ahí, glomérulo renal. Si pongo un punto aquí, bueno, si pongo un punto ahí, un punto ahí sí sería lo que es espacio de Bowman. Pero ahora, entonces, esta porción de aquí sería lo que es riñón cortical. Entonces, por lo tanto, este sería un túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Distal. ¿Ok? Y este al parecer, parece ser que es un túbulo contorneado distal. Está desenfocada la placa, pero yo siempre les digo, si ven túbulos contorneados proximales, de ley hay un túbulo contorneado túbulo contorneado distal por ahí cerca. ¿Ok? Ese es el truco. Así no lo vean, con esquizofrenia lo ponen. Todo esto de aquí, rayo medular. Los más moraditos, se dan cuenta que se tienen como más moraditos, rayos medulares. Y todo esto de aquí, seleccionado todo esto sería riñón medular. Y ahora sí, aquí identifico pues cada uno de los túbulos. Mira, por fin, puedo dar mi veredicto al 100% con los ojos cerrados. Este de aquí, 100% con los ojos cerrados. Este de aquí, 100% con los ojos cerrados. Que es un túbulo recto distal. Este también, túbulo recto distal. Túbulo recto distal. ¿Se dan cuenta? Esto ya, pues, túbulo recto de proximal. Túbulo recto 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 distal. Túbulo recto proximal. ¿Ven porciones de asa de Henle por aquí? Si les soy sincero, podría ser que sean estos puntos, pero no se ven bien y no les puedo dar mi veredicto. Por eso. No se observan bien. Así que no veo asas de Henle aquí. Por lo tanto, solo hay túbulos rectos, distales y proximales en esta placa, en la porción de riñón medular. ¿Cuál sería el diagnóstico aquí de toda esta placa? Corte de riñón, tanto medular, riñón medular y riñón
cortical. O ya saben, corte de riñón con laberinto cortical, rayos medulares, ¿ok? Hay rayos medulares aquí, pero toda esta porción de acá es médula renal. Entonces, rayos medulares con riñón medular. ¿Quedó claro el diagnóstico? Lo vuelvo a repetir. ¿Alguna confusión? Sí. Es que lo que pasa es que la doctora no nos dijo esos nombres tan largos, solo nos dijo riñón medular y cortical. Y creo que en el medular sí podíamos ver la corteza. Entonces, no sé si podrías explicarme eso. Escúchame, en mis tiempos, cuando se veía los dos, tú ponías corte de riñón y ponías laberinto cortical, que hace referencia a la corteza, y ponías, si veías, veías rayos medulares, ponías rayos medulares, y como toda esta porción de aquí es riñón medular, ponías también riñón medular. Ese era todo el diagnóstico que tenía que poner. Ahora, si la doctora te ha dicho eso, imagino que el diagnóstico que quiere es corte de riñón a nivel de médula y corteza. ¿Te parece ese diagnóstico? Es totalmente válido. Totalmente válido. Corte de riñón a nivel de médula y corteza. Claro, quedó Ese, claro. o sea, si veo los rayos medulares, entonces de una pongo ese corte de riñón a nivel de médula y corteza. Correcto. ¿Qué dirían estos doctores? Si yo les pongo un pincho aquí. Una célula La médula mensajera. renal. Corpúsculo Célula renal, ¿no sería? mesangial. Escúchame, célula mesangial estaría correcto. Yo te lo hiciera valer, pero es un glomérulo. Tienes que ir de lo más externo, luego a entrar a más detalles. Lo primero te señalo es el glomérulo. De ahí ya puedes poner células mesangiales, matriz mesangial, capilares fenestrados. Pero lo primero que quiero que me digas es la estructura importante, el glomérulo. ¿Quedó claro? Entonces, si veo un glomérulo aquí, todo esto es corteza. Ya saben, los túbulos contorneados. Túbulos contorneados, túbulos contorneados, túbulos contorneados, túbulos contorneados. ¿Quedó claro? Entonces esto es corteza, ya saben, no lo voy a volver a explicar. Esto de aquí, si lo ven, ¿qué diagnóstico ponen? ¿Qué diagnóstico Médula pusieron? renal. Médula renal. Correcto, médula renal. Ya saben, túbulos rectos, proximales y distales. Muy probablemente haya túbulos colectores por las intumescencias, sino que aquí no se ve bien. No se ve bien las intumescencias porque está todo como mezclado, ¿verdad? Pero seguro, se los afirmo con la mano en el corazón que hay túbulos colectores. Y también hay asas de Henle. Así no las vean. Pónganlas. ¿Ok? Aquí hay una asa de Henle. 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 ¿Quedó claro? Ahora, quiero que quede claro también esto. Alrededor de lo que son, al lado, laterales a los túbulos rectos, van a estar estas estructuras de color rojizo que van a aglomerar lo que son eritrocitos. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Que ya se los dije. ¿No son los Vasos. vasos rectos? Eso, bien. Te ganaste un batido con una tostada mixta. Estás bien. El diagnóstico. Riñón medular. Sencillo. Porque no ves ni un glomérulo aquí. Aquí ya estás claro que está en riñón y es riñón medular. O riñón a nivel de la médula. Siguiente cap que me pasaron. ¿Ven corpúsculo renal aquí? No, No. ¿verdad? Entonces estamos en No, riñón no se ve. medular. Vemos aquí, ¿ven esto aquí? Entumescencia. Aparte de todo este túbulo aquí está como largo, ¿verdad? Hay una entumescencia y está más largo que el resto. Automáticamente, ¿qué pienso en un túbulo? Colector.
Bien, bien. Me gusta que hayan entendido eso. Es súper importante eso. Súper importante. ¿Qué me dijeran que es esto? ¿Qué dijeran que es eso? No se ve alargado, ¿verdad? contorneado. No, mentira. Sino que este corte está mucho más transversal. Esto sería un túbulo recto. ¿Vemos borde en cepillo? Sí, túbulo recto Distal. proximal. Eso no. Ajá, es que también en la médula hay cortes transversales y longitudinales. Por lo general, la doctora Nerva suele tomar cortes transversales. Así que muy seguramente vean los cortes así. Sino que no, la única forma de diferenciar entre médula y corteza es que ven el corpúsculo. Si ven el corpúsculo, corteza, muy bien. Si no ven el corpúsculo renal, pues es médula. Aparte, pueden identificar que esto es médula por el truco que les enseñé. Esto es túbulo colector. ¿Verdad? Estamos bien. Podemos identificarlo, ¿se sienten seguros? Esto es una ACGL. ¿Estamos bien? ¿Ven algún túbulo recto distal? Yo veo dos. Uno realmente. Los voy a marcar, ¿ok? Este va a estar con amarillo, este va a estar con rojo y este va a estar con verde. ¿Cuál es el túbulo recto distal? ¿El rojo, amarillo o verde? Por dos brownies. El El amarillo. amarillo. Bien. Lo contestaron los dos, así que la pregunta se anula. Pero muy bien. Esta es la última imagen, chicos. ¿Les quedó claro? Acéjenle. ¿Les quedó claro? Preguntas, dudas, quejas. Para cortar el video.